Hey Joe, bienvenido un día más a Lingua Yes, donde yes aprenderemos una cosa nueva sobre inglés porque sí, this is the right place. Entonces, hoy estudiaremos la segunda parte del Reported Speech, o también conocido como estilo indirecto en solo 7 minutos. So, let's go to the presentation. Tengo un montón de ganas de explicarte todo sobre el Reported Speech, todo sobre las interrogativas. En este vídeo vamos a tener 7 minutos súper intensos en los cuales de principio a fin vas a notar que cada segundo que pasa vas a aprender cosas nuevas. Entonces merece la pena que te quedes hasta el final para que poco a poco sigas aprendiendo inglés, que además lo estás haciendo muy bien. Antes de nada, recordarte que tienes una introducción sobre el Reported Speech y te lo dejo por esa esquina. Y punto número 2, si no quieres invertir 7 minutos de tu vida, puedes ir a la página web que te dejo en la descripción y allí, en linguayes.com, encontrarás una explicación súper detallada sobre el Reported Speech. Con lo cual, una vez que acabe el vídeo, corre ahí, le das al link y sorpréndete con todo lo que tengo preparado para ti. Es necesario que empecemos con el cronómetro, entonces ponme los 7 minutos y recordemos unas cosas importantes que tienes que tener en cuenta antes de que podamos avanzar con lo siguiente. Primero de todo, empezábamos diciendo que el Reported Speech era lo que utilizábamos para reproducir lo que otra persona había dicho, había pensado o había escrito en un momento específico. Te he dejado por ahí 5 puntos importantes que tienes que tener en cuenta. Punto número 1. Olvidábamos el tema de las comas, que simplemente lo íbamos a utilizar en direct speech, en estilo directo. Punto número 2. La información que encontrábamos entre comillas era una información muy importante y que por tanto tenemos que tener en cuenta. Punto número 3. Necesitamos saber quién dice la información. Punto número 4. Necesitamos saber quién recibe la información. Y punto número 5. Había un montón de cambios que teníamos que hacer. Pero no te preocupes porque los vamos a recordar todos de una manera así, un poquito por encima, para que estés realmente preparado para lo que viene en este vídeo. ¿Cuáles son los principales cambios, por tanto, que tenemos que tener en cuenta? 1. Cambios en tiempos verbales. Recuerda que te dejé una tabla y que te dije que era súper importante que te la metieses en la cabecita. Hablábamos de saltos atrás que íbamos a dar en el tiempo, lo recuerdas, ¿verdad? De tal manera que si teníamos un presente simple en estilo directo, dábamos un salto atrás al pasado simple. Si tenías un presente perfecto continuo, dabas un salto atrás al pasado perfecto continuo. Si tenías will, lo cambiabas a would. Si tenías can, lo cambiabas a could. Todos estos cambios que tenemos que tener obviamente en cuenta. Punto número 2. Hablábamos de las expresiones de tiempo. En estas expresiones de tiempo comentábamos que teníamos que tener en cuenta que today pasaba a ser that day, que yesterday pasaba a ser the day before o the previous day, que 5 years ago lo encontrábamos como 5 years before, y un largo etcétera que te dejaba en una tabla y que también es muy necesario que te la aprendas. Punto número 3, los cambios en pronombres personales. Súper importante, tanto pronombres personales en forma de sujeto como pronombres personales en forma de objeto muchas veces van a sufrir cambios y es importante que los tengamos en cuenta. Y punto número 4, aquí encontrábamos los cambios respecto a las estructuras. Si recuerdas, estuvimos estudiando los statements. En este caso, no necesitábamos cambiar las estructuras, pero ya verás que con lo que viene ahora, con las interrogativas que vamos a explicar ahora, te vas a dar cuenta de que este punto número 4 es también uno de los más importantes. No te olvides de esa primera estructura que estudiábamos en la primera parte del Reported Speech. Estudiábamos los statements. Recuerda que eran oraciones que ofrecían una información, que eran afirmativas o negativas, y el por qué lo vas a encontrar en este vídeo, y que tenían una palabra clave que era that. Piensa en este ejemplo que te dejo por ahí que te va a facilitar un montón las cosas. Estilo directo. John can speak English very well now, I said. Si lo pasamos al Reported Speech, diremos que I said, primera posición, that, palabra clave. John could, cambiamos ese can en verde a could, speak English very well at that moment. Cambiamos ese color naranja now por at that moment. Todo claro, ¿verdad? ¿Estás listo para pasar al siguiente punto? Entonces, punto número 1 de What's New. ¿Qué cositas nuevas tienes preparadas para nosotros? Vemos por ahí las Yes, No questions. Y tenemos, en primer lugar, ¿qué son? Pues hombre, esto es bastante obvio. Si son questions significa que son preguntas. Si son yes, no questions significa que son preguntas que se responden con sí o no. Esto es obvio también. Pero ten cuidado, y esto lo nombrábamos antes. Cuando pasamos estas oraciones a estilo indirecto, ya no vamos a crear una oración en interrogativa, sino que la vamos a crear en afirmativa o en negativa. Espérate a los ejemplos que vienen más adelante que te va a quedar súper claro. Y punto número 3, como siempre tenemos una keyword, tenemos una palabra clave, que en este caso son dos, y tenemos para elegir entre if
o whether. Cualquiera de estas dos te vale como palabra clave para las yes-no questions. Échale un vistazo a este ejemplo que te dejo. Estilo directo, entre comillas, hacemos una interrogativa cuya respuesta es sí o no. Do you want to play with me? ¿Quieres jugar conmigo? Jack asked me. Cogemos esa parte del final y la ponemos al principio. Jack asked me. Después utilizamos nuestra palabra clave, cualquiera de las dos que quieras. Yo en este caso estoy utilizando if. Jack asked me if. En azul vamos a encontrar los cambios en los pronombres personales. Obviamente Jack me está preguntando a mí, con lo cual los cambios en pronombres personales tienen que hacerse de you a I y de me a him al final de la oración. El verbo en color verde lo encuentras en presente simple. Date cuenta de que tienes el auxiliar do y que después tienes el verbo en infinitivo. Pero vamos, que ya con encontrar el auxiliar do ya sabes que es presente simple. Con lo cual, si das ese salto atrás en el tiempo, tienes que pasar tu tiempo verbal a pasado simple. Creo que está bastante claro. Pero por si acaso, si no has tenido suficiente, te voy a dejar otro ejemplo por aquí. Estilo directo. Haven't you subscribed yet? I asked you. ¿Todavía no te has suscrito? Te pregunté. Jeje. Reported speech, parte del final la cogemos, la ponemos al principio. I asked you. Palabra clave, if. Tiempo verbal en verde, lo encontramos en presente perfecto. Salto atrás en el tiempo, nos vamos al pasado perfecto. I asked you if you hadn't subscribed yet. Fácil, ¿verdad? Simplemente tienes que tener en cuenta si son preguntas que se responden con sí o no, y esta es la estructura que utilizaremos. Pasemos al segundo punto de what's new. Tenemos otro tipo diferente de preguntas. En este caso no se responden con yes o no, y por eso no son yes-no questions, sino que se responden con una información un poco más precisa o concreta. Estamos hablando de las WH questions, es decir, preguntas que empiezan siempre con WH. Creo que no es necesario que recordemos esto, pero bueno, aún así te lo dejo por ahí. Ahí te dejo un listado de todas las WH questions que te puedes encontrar con su significado en español. Recuérdalas, es muy importante que las tengas en cuenta. Entonces, ¿qué son? Obviamente, son preguntas. Obviamente, como decíamos antes, la respuesta no puede ser sí o no, sino que tiene que ser una información concreta. Y es por esto por lo que utilizan una WH word en su creación original. Si antes decíamos que tenías que tener cuidado con la estructura que vas a utilizar, en este caso no va a ser menos. Entre comillas nos vamos a encontrar una interrogativa, pero después encontrarás o una afirmativa o una negativa. Es decir, tu estructura necesariamente tiene que cambiar. Y como siempre encontramos una palabra clave, que en este caso va a ser la WH question word que te encuentras en la pregunta original. No te preocupes, te voy a dejar un ejemplo para que lo tengas más claro. Estilo directo. What are you going to do next summer? My mother asked me. Reported speech. Vamos a hacer los cambios pertinentes. Parte del final la ponemos al principio. My mother asked me. Palabra clave, la WH que estemos utilizando en la pregunta original, con lo cual my mother asked me what. Cambios en pronombres personales los encontramos en azul. Color verde, encontramos be going to, pero en presente, con lo cual tenemos que pasarlo a be going to, pero en pasado. Was or were más going to. Cambiamos la estructura. Ya no tenemos una interrogativa, tenemos una afirmativa. Y después en color naranja hemos cambiado next summer por the following summer, el verano siguiente. Como nos quedan todavía 10 segundos, puedo decirte que tengas mucho cuidado con estas interrogativas, que identifiques si son de sí o no, o si son de pregunta concreta, y aplica todas las estructuras que te he comentado en este vídeo. Parece que nuestro tiempo se ha terminado. He de decirte que tenemos una tercera parte que está a punto de venir y que va a completar todo tu conocimiento sobre el estilo indirecto, con lo cual no puedes perdértela. Si te ha gustado el vídeo y te ha resultado interesante y te ha ayudado además a aprender cositas nuevas sobre el inglés, no te olvides de suscribirte, que te lo dejo por aquí, y dale al like en el botón que tienes aquí abajo. Además te dejo por aquí la primera parte del Reported Speech para que le eches un vistazo si te apetece. Thank you for your attention. See you in the next video. Bye, bye, bye.